a contar que el doctor Jairo Jaramillo es médico veterinario de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia, y realizó luego su magíster en ciencias y su PhD en Brasil, donde actualmente vive y se desempeña profesionalmente. Jairo es un médico veterinario certificado en Alapile y CELP, es creador de Jaque Mate, un sistema de educación continua del cual me consta que muchos colegas participaron de nuestro país, y hoy día actualmente es socio propietario y fundador de eQuarter, un destacado programa de educación continua y entrenamiento de profesionales en medicina veterinaria, en medicina deportiva y diagnóstico por imágenes. Así que, dicho eso, los dejo con Jairo y a disfrutar de su charla. María Paz, muchas gracias por tu introducción. Quiero darle las buenas noches a todo el mundo. Un privilegio muy grande estar aquí con el grupo, un grupo que ya he hecho una mirada rápida. Hay mucha gente que yo conozco, tengo un cariño muy grande por Chile. Veo varias personas de varios países también, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, lógicamente de Chile, hay de Brasil. Y bueno, quiero agradecerles pues la invitación. Es un privilegio muy grande estar aquí con ustedes hoy por la noche. Y principalmente, y yo sé que cada día los grupos de veterinarios y de profesionales trabajan también. El nivel de la ortopedia se ha disparado indiscutiblemente en los últimos años. El diagnóstico por imagen, la capacitación, la dedicación al estudio, la discusión de los grupos. Y bueno, pues nosotros sabemos que a pesar de la situación que el mundo está pasando, de la pandemia, eh, algunas cosas negativas, digámoslo así, entre comillas, pasan principalmente para desarrollar y desenvolver otros asuntos, ¿no? Como por ejemplo la integración y la unión. Y creo que lo más importante, lo que a mí me gustaría comentar antes de comenzar a discutir un poquito sobre radiología, es que todas estas situaciones por lo menos han dejado algo muy fuerte, que es la unión entre la gente, la unión entre los grupos, la ayuda mutua, la cooperación, la búsqueda de informaciones colectivas. Y bueno, este grupo es un ejemplo de eso. Entonces creo que antes que todo me gustaría pues agradecerles mucho la invitación y el contacto directamente con María Paz, con Paula, de estar aquí con ustedes discutiendo un poquito de algunas informaciones, y muchísimas gracias por recibirme. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, vamos a hacer algunas interacciones entre pantalla y iPad y videos, etcétera. Y primero me gustaría hacerles una introducción de por qué realmente yo escogí este tema. Resulta que cuando nosotros hablamos de la radiografía del codo de la región húmero-radioulnar, es una región que sabemos que hay poca frecuencia, hay poca incidencia de lesión. Al mismo tiempo, donde uno tiene poca incidencia y poca frecuencia, a veces uno no estudia las cosas que tienen poca incidencia y poca frecuencia. Entonces, la justificativa del por qué opté por citar un tópico que no es un tópico tan frecuente de lesión, es simplemente para dejar algunas informaciones. Es una charla muy sencilla, pero quiero dejar algunas informaciones de posición, de técnica, de reconocimiento, un poquito de anatomía ósea, principalmente para facilitar los procesos donde en el momento dado de que tengamos un caballo con algún tipo de problema, donde se sospeche la región del codo, la región húmero-radioulnar, que por lo menos tengamos unas herramientas útiles para poder hacer una buena radiografía en términos de posición, hacer un buen reconocimiento en términos de anatomía ósea aplicada a la anatomía radiográfica. Entonces, me encantaría estar en otras charlas, si es posible, ya hablando de otras regiones más comunes y de otras patologías, pero pensando un poco en el tema, yo decidí tocar en un asunto que no es tan común ni en la práctica y muchas veces no en la casuística, pero de cualquier forma hace parte del conjunto de la columna pendicular del caballo, y creo que lo debemos conocer por lo menos con un poquito más de atención. La región del codo es una región interesante, principalmente porque, primero, lo acabamos de comentar, tiene poca incidencia.
no hay mucha incidencia de lesión. Hay patologías, he tenido patologías, pero no son patologías de todos los días. Una característica interesante del codo es que nosotros terminamos con toda la musculatura del hombro, que es una musculatura muy desarrollada, y comienza la musculatura del antebrazo. Entonces es un punto de conexión entre una región más proximal, que sería principalmente la región escapulohumeral, con una región más distal que comienza en el codo, y del codo para abajo el antebrazo y después el carpo. A pesar de que tengamos poca incidencia de lesiones, tal vez las incidencias más importantes sean fracturas generalmente en la ulna, ¿sí? La posición es un desafío grande, la posición. ¿Por qué? Porque hay una intersección importante entre la región del codo asociado al tórax. Entonces, siempre que hay una posición, hay dos grandes desafíos en las radiografías de codo y hombro. En las radiografías del hombro, un desafío muy grande es principalmente la masa muscular. Y el segundo desafío, que se comparte un poco con el codo, es no solamente la masa muscular, como principalmente que los caballos que tienen dolor realmente en esa región no se dejan manipular como se manipulan en los libros. Las fotos de los libros muestran unas posiciones muy bonitas en caballos sanos, pero los caballos que realmente tienen un problema, como por ejemplo una fractura de escápula, una potencial fractura del húmero, o a veces una lesión importante en el tendón del bíceps, o una sepsis en la bursa bicipital, son caballos que no se dejan manipular. Y nosotros sabemos que el hombro está totalmente conectado con el codo, porque el sistema recíproco del miembro torácico comienza en el tubérculo supraglenoide y termina en una de las regiones que vamos a ver, que es el tubérculo dorsomedial del radio. Eso quiere decir que el codo y el hombro trabajan de una forma muy pareja. Cuando yo no manipulo fácil el hombro, difícilmente yo manipulo el codo. ¿Cuál es la dificultad en el codo? Que yo tengo una parte de mis regiones musculares, como por ejemplo los músculos pectorales, los músculos tríceps, por ejemplo, son músculos que están totalmente asociados, por ejemplo, el tríceps a la ulna, los pectorales al esternón, y lógicamente la placa que yo voy a utilizar para hacer una radiografía no me permite una posición tan buena, principalmente cuando yo tengo una posición de estación. Entonces, muchas veces se utilizan algunas posiciones atípicas, como por ejemplo posiciones de radiografías oblicuas, para intentar por lo menos hacer una radiografía más o menos visible del codo. Entonces, la posición es un desafío también, así como es la posición que es un desafío que tenemos en el hombro. Entonces, uno de los objetivos de esta charla, son dos objetivos principales, los que a mí me gusta mucho hablar algún asunto con objetivos. ¿Cuáles son los dos objetivos principales? El primer objetivo es mostrarles cuál es la posición que me parece la más fácil para tener unas radiografías de buena calidad. Y el segundo objetivo es intentar reconocer al máximo la anatomía radiográfica del codo, ya que si hacemos una buena posición, nosotros vamos a ver una buena visualización de la anatomía radiográfica. Otros comentarios que me gustaría hacer dentro de esta charla es que vale mucho más la posición que la potencia de la máquina, y eso también empieza a asociarse un poco en el hombro. ¿Por qué? Porque si yo hago buenas radiografías del hombro, yo voy a hacer buenas radiografías del codo, porque yo me focalizo específicamente en los puntos de referencia. Por otro lado, tenemos tejidos blandos asociados alrededor, como lo habíamos dicho, como por ejemplo la región del esternón, y es normal que la posición de la ulna quede lógicamente en una posición un poco más proximal a la línea ventral del esternón. Entonces, si nosotros queremos hacer una buena posición, muchas veces necesitamos hacer un cambio de posición del caballo para conseguir una radiografía de una calidad mucho mejor. Indiscutiblemente, hacer radiografías con pocas personas es difícil. Lo ideal serían 3 personas, donde una persona sustenta el caballo, la otra persona manipula el miembro y la otra persona acaba teniendo el emisor. Lógicamente, la persona que manipula el caballo es la persona que tiene la placa. Una persona en el emisor, una persona en la placa y otra persona en el miembro. Uno de los trucos que a mí me gusta utilizar muchísimo en las radiografías del hombro es en apoyo. Y en el codo también es posible hacer radiografías en apoyo.
Les voy a mostrar un video que extraí algunos minutos de un video de una práctica, inclusive tal vez algunas personas que estuvieron en el entrenamiento del jaque mate estuvieron en esa práctica, pero es útil. Y como lo habíamos dicho, principalmente la próxima con el tórax. Para hacer la evaluación radiográfica, lógicamente necesitamos de varios principios. Y uno de los principios que nosotros necesitamos les voy a compartir aquí el iPad, son principalmente principios como por ejemplo los principios, voy a buscar aquí mi ventana, que tengo como 6 ventanas abiertas. Entonces, ahora sí creo. Ok. Entonces, ¿son qué principios? Los principios anatómicos. Entonces, lo primero que vamos a ver es principalmente la anatomía radiográfica y la anatomía ósea de la región del húmero. Y aquí en el húmero, nosotros ya sabemos básicamente que la región distal del húmero es una región que nos permite y nos contribuye para las radiografías de la región húmero radioulnar. Y además de esta región, lógicamente que si nosotros vamos a hacer un aumento, nosotros vamos a ver algunas diferencias muy grandes. Primero, uno de los desafíos grandes que son interesantes es principalmente que la superficie articular es totalmente diferente del lado lateral en comparación del lado medial. Si nosotros vemos esta imagen, nosotros vemos nítidamente que la superficie lateral de la superficie articular del húmero es mucho más larga y mucho más ancha en comparación de la superficie medial. Y nosotros vamos a ver que en la superficie, principalmente en la superficie lateral y medial, nosotros vamos a tener algunos puntos de referencia que son puntos de referencia muy importantes. Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia que nosotros vamos a ver principalmente en esta región? Primero, vamos a ver las trócleas. Y esas regiones de las trócleas nos vamos a ver una región de una tróclea, que es una región mucho más insinuada, que queda principalmente en este aspecto que yo no lo veo en esta foto. Y yo voy a diferenciar principalmente una superficie azul que va a ser llamada de capitulum. Esta región es del capitulum. Y este capitulum es una región mucho más menos ancha, a veces me revuelve el portugués con el español, es menos ancha en comparación de la región de la superficie medial del húmero. Además de tener una superficie que es medial, que es más ancha, además de tener el capítulo que es lateral, que es menos ancha, vamos a tener una incisura pequeña en esta región que hace parte de los sinus de la superficie articular y queda al lado de la tróclea. En esta superficie vamos a ver ahora sí la diferencia de las tres imágenes, porque nosotros vamos a ver principalmente la región del capítulo. Y la región del capítulo es la región con menor anchura, digámoslo así. Es la región menos expuesta de las tres superficies. Si nosotros vamos a ver tres superficies, siendo esta 1, 2 y 3 superficies, la superficie número 1 está indicando el capítulo. Y además del capítulo, nosotros vamos a tener la fosa lateral del húmero. Y esta fosa lateral es una fosa muy profunda, principalmente que recibe uno de los ligamentos más importantes del codo, llevando en consideración que la musculatura proximalmente es muy desarrollada y distalmente es menos desarrollada. Entonces la palanca que hace el codo es extremadamente fuerte. Si nosotros tenemos aquí el capítulo, que es la región lateral, en la segunda región nosotros vamos a ver la tróclea. Y es esta superficie que es un poquito más ancha que el capítulo, pero menos ancha que la superficie articular medial del húmero. Entonces nosotros vamos a ver tres segmentos donde la número 1 es el capítulo, muestra muy bien la fosa. La número 2 es la tróclea lateral de la superficie articular del húmero y la número 3 es la superficie condilar del húmero. Lo más interesante de ver en esta región es principalmente que los cóndilos llegan en un punto donde nosotros sabemos que tenemos superficie articular. Entonces quiere decir que hasta aquí nosotros vamos a tener cartílago hialino. Exactamente en esta región, donde estamos viendo esta región azul, terminamos con cartílago hialino. Y a partir de esta región para atrás, automáticamente en esta región para atrás, voy a colocar otro color, que sería tal vez el azul. Nosotros vamos a ver los epicóndilos del húmero. Y en estos epicóndilos vamos a ver un epicóndilo lateral. Y una de las características de esta articulación es que
Esta es una articulación que, además de ligamentos colaterales, como por ejemplo el ligamento colateral lateral de la articulación húmero-radioulnar, que se inserta aquí en la fosa, nosotros vamos a tener que estar soportada también por tendones intramusculares. Y uno de los tendones intramusculares, tendones intraarticulares, es el tendón que se inserta aquí, exactamente en el epicóndilo lateral, que es el tendón del músculo ulnar lateral. Y el segundo epicóndilo no lo vemos tan bien, pero el segundo epicóndilo es muy grande y es medial. Y aquí vemos otra grande diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que observen que el epicóndilo medial es mucho más insinuado caudalmente en comparación del epicóndilo medial. El epicóndilo medial tiene menos superficie para caudal en comparación con el epicóndilo medial. Eso hace que un punto de referencia sea importante principalmente en la anatomía radiográfica, porque yo ya sé que el epicóndilo más insinuado, llamémoslo B, en comparación del epicóndilo A, es el epicóndilo medial del húmero. Y resulta que este epicóndilo es un epicóndilo que también tiene tendones intraarticulares y son tendones que reciben principalmente el músculo flexor digital superficial y la cabeza humeral del flexor digital profundo. Si nosotros recordamos, el flexor digital profundo tiene tres cabezas, una ulnar, una radial y una humeral. Y aquí en esta región del epicóndilo medial se inserta la humeral. Entonces, por ahora, nosotros vemos nítidamente esta región distal. ¿Qué estamos viendo? Número 1, 2 y 3. 1, capítulo. Es más delgado. Número 2, tróclea. Es un poquito más ancha que el capítulo. Y número 3 es el cóndilo medial del húmero, que es la más ancha de todos. Si volvemos otra vez, nosotros perdemos la referencia en esta imagen, pero observen cómo esa superficie es inclusive más ancha. Si yo voy a pasar una línea imaginaria aquí, es una línea diferente de la superficie troclear que está aquí y es diferente de la superficie condilar que está aquí. Entonces nosotros vemos nítidamente las diferencias entre esa región, que es una diferencia en la superficie articular. Además, en esta imagen, otra de las cosas que podemos ver es que hay dos cavidades y esas dos cavidades que son dos cavidades amplias, una cavidad que queda de aquí para adentro, ¿cierto? Es una cavidad y otra cavidad que queda de aquí para adentro. Entonces esas dos cavidades son dos cavidades consideradas como dos fosas. Y esas dos fosas van a ser llamadas la fosa del olecranon y esta fosa, que es una fosa más profunda, nosotros la vemos muy bien aquí, va a ser la fosa radial. ¿Y por qué la fosa del olecranon? Porque principalmente en esa región llega principalmente el olecranon. ¿Y por qué la fosa radial? Porque ahí pasa el trayecto del nervio radial cuando él se pasa de la región medial para la región lateral. Entonces, si colocamos números aquí solamente para caracterizar, tenemos aquí número 1, número 2 y número 3. Número 4, la fosa lateral del húmero. Número 5, el epicóndilo lateral del húmero. Número 6, epicóndilo medial del húmero. Número 7, tenemos la fosa del olecranon y la número 8, la fosa radial. Entonces aquí tenemos varias estructuras que las vamos a ver muy bien, principalmente en esa superficie ósea y esa superficie articular la vemos muy bien en la radiografía. Bueno, y aquí vamos a seguir viendo otras imágenes. Si nosotros vemos el lado medial es totalmente diferente del lado lateral. ¿Por qué? Porque resulta que el lado medial tiene lógicamente su cóndilo medialmente, que es un cóndilo amplio, donde tenemos cartílago hialino, y nosotros vamos a tener los puntos de la inserción de los ligamentos colaterales. Claro, vemos los puntos de inserción, que es mucho más amplio en esta región, y vamos a ver el epicóndilo medial, que se ve mucho más insinuado, toda esta región del epicóndilo medial del húmero, que era donde nosotros habíamos dicho los puntos de inserción del flexor digital superficial más la cabeza humeral del flexor digital profundo. Ok, si nosotros vemos dentro de otras imágenes, aquí nosotros vamos a ver una superficie articular muy bien definida. Y en esta imagen podemos ver básicamente los dos epicóndilos y observen cómo el epicóndilo medial es muy rugoso
totalmente intraarticular su inserción y el epicóndilo lateral es un poco menos rugoso. Y otra de las cosas interesantes que vemos en la radiografía es que la superficie dorsal del capítulo o de la fosa es más ancha que la superficie caudal. Entonces, en una radiografía conseguimos diferenciar muy bien que esta superficie menos ancha es la región caudal y esta región más abierta, digámoslo así, es la región craneal. Vemos muy bien la fosa también del olecranon y esta fosa del olecranon lógicamente va a recibir el olecranon durante la extensión y la superficie articular, que es una superficie articular clásica que la vemos muy bien aquí, básicamente como la superficie articular que recibe la región articular de la propia fosa del olecranon. Entonces, si nosotros vemos en esta imagen, básicamente es una imagen que quiere mostrarle en el aspecto caudal. Y ahora quería mostrarles una imagen de la ulna y del radio. ¿Qué pasa con la ulna y el radio? Aquí la ulna y el radio, lógicamente, está formado por la ulna y el radio, con un espacio interóseo. Y tal vez en una imagen un poquito mejor, que sería esta imagen, me gustaría mostrarles esta vez esta imagen, ¿ok? Nosotros vamos a ver que, primero, la superficie articular está dividida por una estructura que son dividida por varias regiones. Primero, nosotros vamos a ver la tuberosidad lateral del radio. Tuberosidad lateral del radio. En esta tuberosidad lateral, nosotros tenemos un punto de referencia principalmente para palpar la inserción del ligamento colateral lateral. Y nosotros vemos que la tuberosidad lateral es mucho más insinuada que el aspecto medial proximal del radio. Pero en contraposición, vamos a ver el tubérculo dorso-medial del radio, que es mucho más insinuado. Y en este tubérculo dorsomedial nosotros tenemos la llegada del músculo bíceps braquial. Músculo bíceps braquial. En el tubérculo lateral tenemos la inserción del ligamento colateral lateral y en bíceps braquial en este tubérculo, en esta región. Bien, y ahora nosotros vamos a ver la fovea capitis. Y la fovea capitis en el aspecto medial tiene un punto de inserción, un punto de contacto con el húmero y otro pequeño punto de contacto con el húmero abajo a los dos lados del sinus. Entonces, en esta región, si colocamos aquí el nombre, esta es una región llamada como la fovea capitis. Fovea capitis o la superficie articular, literalmente, del radio, en comparación de la región donde se apoya la región del capitulum, que sería esta región más lateral, que sería principalmente la fovea capitular. Son nombres bastante similares, pero es la fovea capitular. Entonces aquí tenemos la fovea capitular. Ok. Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a ver en el aspecto lateral, vamos a ver básicamente el proceso anconio, y este proceso anconio es exactamente el que penetra en la región de la fosa anconia, entonces el proceso anconio. Algunas otras personas lo llaman también de proceso coracoides, y nosotros vamos a ver la ulna propiamente dicha, con un espacio interóseo que queda atrás y una superficie articular que se ve muy bien, básicamente que se articula con la superficie más cóncava de la región intercondilar del húmero. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer principalmente esta revisión anatómica, voy a compartirles otra vez la pantalla del computador. Una de las cosas más importantes es, lógicamente, tener los principios de esa anatomía ósea primero. Y esos principios de esa anatomía ósea es por lo menos saber cuáles son los puntos de referencia que nosotros tenemos en relación a esas regiones. Entonces aquí una imagen muy bonita también mostrando básicamente las estructuras que nosotros tenemos aquí, haciendo un recorderis, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Aquí vemos muy bien la fosa radial donde pasa la superficie dorsal de la región distal del húmero, donde pasa el nervio radial, es en el punto donde se pasa de medial para lateral. Y lógicamente vamos a ver el epicóndilo medial con sus regiones de las trocles, que vemos las diferencias,
los cóndilos, y aquí en esta vista se ve muy bien la diferenciación tanto de las trócleas cuanto de los epicóndilos en esta región. Cuando ya colocamos básicamente esta imagen completa, entonces vamos a ver que esta región del capitulum es una región mucho más angosta, y nosotros vamos a ver que esta región de la tuberosidad lateral del radio se va a ver un poco más densa en la radiografía, principalmente en la superficie, en la radiografía cráneo-caudal. Vemos muy bien el espacio interóseo, todo el cuerpo de la ulna totalmente adherida en la superficie caudal del radio y toda la ulna en esa exposición. En esta posición vemos muy bien que los dos epicóndilos del lado medial y lateral son dos epicóndilos que reciben los tendones citados, ulnar lateral, flexor superficial y la cabeza humeral del flexor profundo. Y vemos que la llegada tendínea hace parte de la formación de la cápsula articular, que es extremadamente fuerte. Otra característica importante es que la región medial de la ulna es totalmente cóncava. Si nosotros vemos la región lateral, es totalmente convexa. Es por eso que las referencias radiográficas llaman principalmente, por ejemplo, en los huesos del carpo ulnar o carpo cubital, siempre tomando como referencia que la superficie más lateral del hueso sería principalmente la ulna. Y otra de las cosas que me gustaría llamar la atención es, en esta vista ya dorsal, donde nosotros vemos la diferenciación de la superficie articular del húmero coaptado con el radio. Observen que aquí la fosa es mucho más cóncava lateralmente, la tuberosidad lateral del radio es mucho más insinuada que medialmente, y la superficie lateral del cóndilo del húmero es mucho más ancha. Aquí se ve muy bien el sinus y aquí se ve muy bien la tróclea. Entonces tenemos una superficie pequeña, un poquito más ancha, y una superficie mucho más ancha en esta región lateral. Ok, ya en la vista skyline, aquí una vista muy bonita, se ve muy bien la insinuación, básicamente el epicóndilo medial y lateral. Y una de las posiciones que particularmente a mí me parece mucho mejor es una posición principalmente medio lateral flexionada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una semiflexión, nosotros conseguimos separar muy bien los dos epicóndilos, y cuando tenemos un punto de referencia radiográfico exactamente en la mitad del chasis, si este monitor del computador fuera la placa, una de las cosas más importantes que me parece en la radiografía es dejar exactamente el punto de la fosa del radio, del húmero, exactamente en la mitad de la placa. Entonces, ¿cómo hago para llegar a la fosa del húmero? La mejor forma para llegar en la fosa del húmero es indiscutiblemente palpando la tuberosidad lateral del radio. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos, de los parámetros de referencia? Sabiendo que nosotros tenemos principalmente dos radiografías, una radiografía medio lateral y una radiografía cráneo-caudal. Esas son las dos radiografías claves en la región del hombro. ¿Cuál es el punto de referencia práctico? El punto de referencia es palpar la tuberosidad lateral del radio. Porque si yo sé dónde está la tuberosidad lateral del radio, anatómicamente queda exactamente en el borde distal del músculo tríceps braquial. Si yo palpo la tuberosidad lateral del radio, automáticamente lo que yo voy a hacer es saber que por lo menos unos 5 centímetros más arriba yo necesito el punto central de la placa. Y si yo necesito el punto central de la placa, yo necesito el punto central del láser. ¿Por qué? Porque esa es una radiografía. Cuando es una radiografía medio-lateral, esa es una foto lateromedial, pero una radiografía medio-lateral es una radiografía que no es tan fácil colocar. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, porque como yo tengo 3 superficies articulares diferentes, es muy fácil tener una radiografía oblicua. Entonces, primero, ¿cuál sería la primera vista radiográfica? Haciendo una rápida revisión ósea que le hicimos, sería una vista radiográfica medio-lateral. Y hay 2 vistas radiográficas medio-laterales. ¿Cuáles son las 2 vistas? Primero, les voy a compartir aquí un video, que es un video donde estoy exactamente haciendo una práctica de esta posición. Y observen que aquí nosotros estamos viendo literalmente cuál es el punto del foco del láser. Eso es lo más importante. Mi láser tiene que estar, para facilitar la posición, exactamente en la fosa lateral del radio, a pesar
de que yo sé que voy a utilizar principalmente, aquí donde está el dedo, yo voy a utilizar principalmente una radiografía medio lateral, pero la persona que está teniendo la placa sabe exactamente cuál es la posición. Entonces, ¿cuál es la forma de palpar? Voy a pasar a yo aquí marque los minutos. El minuto 22:36 y en el minuto 22:36, aquí en esta imagen, lo que nosotros estamos intentando ver es básicamente cuál es el punto de referencia. Y mi punto de referencia es exactamente este punto que yo estoy palpando aquí. O sea, yo voy a palpar la superficie más insinuada del borde proximal del radio, que sería la tuberosidad del radio. Y si yo sé en dónde está la tuberosidad, yo sé que aquí está el trayecto del ligamento colateral lateral, húmero radioulnar, y aquí vemos muy bien el borde distal del tríceps braquial. Entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente palpando la tuberosidad lateral. ¿Para qué? Para hacer la primera radiografía, que será una radiografía medio lateral. Y esa radiografía medio lateral puede ser hecha de dos maneras. A mí no me gusta la primera. ¿Cuál es la primera técnica? La primera técnica es una técnica en posición de estación. Nos vamos para el minuto 24:10. Y en el minuto 24:10 resulta que lo que nosotros vamos a ver aquí en este minuto, vamos a ver si yo consigo colocarla en el 24:10, exactamente aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es dejar el miembro en esta posición un poco más extendido. Ahora, el hecho de colocar ese miembro más extendido no me quita la posición de la sobreposición de la región pectoral. Y me gustaría después decirles cuál es la técnica que yo utilizo, por lo menos en la radiografía medio lateral del hombro, porque uno de los trucos que a mí me gusta utilizar en la radiografía del hombro es el caballo, lógicamente, está sedado, la posición de la cabeza es manipulada por la altura de la tráquea, y en esta posición yo dejo este miembro torácico, por ejemplo, derecho en esta posición, y lo que yo no hago es intentar colocar cranealmente el derecho y sí colocar caudalmente el izquierdo. Por increíble que parezca, los caballos toleran mejor colocar el miembro torácico izquierdo para atrás que el miembro torácico derecho para adelante. Y una vez que este miembro está en esta posición, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es colocar una placa en el aspecto lateral, y en este aspecto lateral lo que nosotros vamos a intentar hacer es dejar la mitad del chasis exactamente al frente de la fosa lateral del húmero. Pero resulta que nítidamente conseguimos ver que en la fosa lateral, les voy a mostrar las radiografías de estas tomas radiográficas, nítidamente esta región pectoral está invadiendo la región de la placa hasta 50%. ¿La radiografía sale en esta posición? Sí, la radiografía sale. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy colocando el chasis en el aspecto lateral, centralizando el tubérculo lateral del radio un poquito más abajo porque la fosa tiene que quedarse en el medio, y después de que yo coloco exactamente esta posición, voy a hacer una radiografía en apoyo. Esta radiografía en apoyo es útil principalmente para los caballos que tienen potencialmente fractura. Pero eso es una radiografía que si nosotros vemos aquí exactamente, yo ya se las voy a mostrar, pues se las muestro aquí en el minuto 26:39, y yo hice aquí una selección de los tiempos. En la 26:39, lo que nosotros vamos a ver exactamente en esta posición es principalmente que la radiografía sale, ya se las voy a mostrar en la presentación, pero se ve muy bien exactamente la sobreposición pectoral. Entonces, esta posición pectoral particularmente a mí no me gusta. Entonces, si el caballo está con mucho dolor, eso es una potencial radiografía que se puede hacer. Medio lateral, con el chasis exactamente en la altura central de la placa, exactamente donde tenemos la inserción proximal del ligamento colateral lateral. Ok. ¿Cuál es la radiografía que me parece ideal? Que es una radiografía medio lateral, para después ver el estudio radiográfico. Es una radiografía que la coloqué aquí en el minuto 27:41, y resulta que esa radiografía, en mi opinión, es la mejor radiografía que podemos hacer, que es ¿cuál? Que es básicamente elevar el miembro torácico derecho, y en el punto donde yo consigo elevar el miembro torácico derecho, yo consigo bajar un poco la región de la ulna. Bajando un poco la región de la ulna, yo voy a separar el tubérculo lateral del radio, y la superficie lateral de la fosa van a salir de la región pectoral.
Entonces, esta posición para mí es la mejor posición. Lógicamente, una persona necesita tener el caballo, otra la placa y otra el chasis. Y una vez que está esa posición, nosotros vamos a colocar ahora sí el mismo principio. ¿Cuál es el mismo principio? El mismo principio es colocar el tubérculo lateral del radio, principalmente en la mitad del chasis. Una vez que yo coloco el tubérculo lateral del radio en la mitad del chasis, observen que aquí intentamos colocar siempre el paralelismo de la radiografía en relación al radio para no dejar esa imagen afuera, y es exactamente la vista radiográfica que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener principalmente en esta imagen? En esta imagen, que es una radiografía medio lateral flexionada, aquí lo que vamos a hacer es quitar toda la región pectoral para conseguir llegar a la siguiente radiografía. Una vez que hacemos esa radiografía medio lateral, estoy buscándola aquí, porque creo que no la he encontrado, es que tengo muchas ventanas abiertas aquí. Tal vez aquí. Sí, ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta región? Ahora lo que tenemos aquí en esta región va a ser, no, perdón, no es esta. Déjenme buscarla aquí. Ok, esta aquí. Ok, sí, está aquí. Bueno, en esta imagen, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Lo que nosotros hicimos fue colocar el chasis exactamente con un punto de referencia central de la fosa lateral del radio. ¿Cómo sabemos cuál es la fosa? Es palpando el tubérculo lateral del radio y buscando la fosa lateral del húmero. Entonces, ¿por qué yo insisto en esta posición? Yo insisto en esta posición porque si no, existe la posibilidad de que la radiografía quede oblicua. Colocar el tubérculo en la mitad de la placa no es difícil, pero colocar una radiografía a 0 grados sí es difícil. Entonces, nuevamente creo que es uno de los trucos más importantes. Yo voy a dejar el chasis básicamente colocado lateralmente, es el primer paso. El segundo paso es palpar el tubérculo lateral del radio. Y el tercer paso es subir por lo menos unos 5 centímetros para que mi fosa lateral del húmero me quede exactamente en la mitad de la placa. Básicamente es lo que yo voy a hacer. Y una vez que yo utilizo esta imagen, esta va a ser mi radiografía. ¿Qué pasa en esta radiografía? Yo voy a hacer una radiografía focalizando principalmente todas las estructuras que yo tengo aquí en esta superficie. Esta es una radiografía medio lateral del miembro torácico derecho, y es una radiografía que fue inclusive la radiografía de la práctica que ustedes vieron. Entonces vamos a reconocer todas las estructuras que hay aquí. Lo primero que vamos a hacer es reconocer las estructuras de tejidos blandos. Nítidamente la región pectoral que está aquí queda un poco insinuada, pero no es la misma insinuación que nosotros habíamos tenido en la otra radiografía. Entonces, esta región pectoral es una región difícil de retirar. Indiscutiblemente difícil de retirar. Esa región pectoral va a quedar en la radiografía. Segundo, identificar fácilmente los huesos, que sería la ulna, el radio y el húmero. Y una vez que identificamos esas regiones, vamos a conseguir identificar las estructuras macroscópicas, las más insinuadas. ¿Cuáles son? Lógicamente, vamos a ver el borde craneal del radio con el tubérculo dorsomedial del radio. Vamos a colocarlo aquí como número 1. Punto de inserción del músculo bíceps braquial. Es muy difícil porque nosotros tenemos 3 tipos de superficies articulares del radio, los habíamos dicho, ¿cierto? De las fobias, capitis y la capitulum. Aquí nosotros vemos una línea y otra línea. La radiografía 0 grados del radio es difícil. La radiografía 0 grados del húmero es mucho más posible. Entonces, una vez vemos esta radiografía medio lateral, reconocemos la primera región. La segunda región, nítidamente reconocible, van a ser los 2 epicóndilos. Y estos 2 epicóndilos se diferencian muy bien del cóndilo porque aquí yo tengo un punto de una línea irregular para atrás. O sea, ¿qué quiere decir? Que de esta línea azul paracraneal
yo tengo los cóndilos de esta línea azul para caudal, yo tengo el epicóndilo. El epicóndilo se caracteriza principalmente como una silueta irregular. Entonces vamos a ver aquí el epicóndilo. Voy a hacer una línea un poquito más delgada, donde tenemos aquí el epicóndilo lateral del húmero. Y nosotros nítidamente vemos la proximidad del epicóndilo número 2 lateral del húmero, con una región muy próxima a la superficie articular del cóndilo. Y nos vamos para la región del epicóndilo medial del húmero, que sería toda esta estructura mucho más insinuada que ya lo habíamos determinado. Es por eso que es importante destacar qué es medial y qué es lateral. Número 1, tuberosidad dorsomedial del radio. Número 2, epicóndilo lateral del húmero. Número 3, epicóndilo medial del húmero. Y número 4, la línea de la región pectoral. Ahora nos vamos por la región más específica. ¿Qué pasa con la región más específica? Una región más específica, nosotros tenemos la distribución principalmente de las dos fosas. ¿Cuáles son las fosas? Una fosa que viene desde la región del punto final del capítulo, que estaría aquí, ya lo vamos a ver, y ella se insinúa para la región craneal. Y esta fosa va a ser la fosa número 4, que sería la fosa, perdón, la número 5, pues ya tenemos 4, que sería la fosa del olecranon. Y esta fosa del olecranon es mucho más definida en comparación de la fosa radial. ¿Por qué? Porque la fosa radial es menos profunda. Y nosotros vemos que la fosa radial tiene una superficie cóncava variada en esta región. Es una superficie, vamos a mejorar aquí el trayecto de la imagen, y es principalmente esta número 6, que sería la fosa radial. Número 1, tuberosidad dorsomedial del radio. Número 2, epicóndilo lateral del húmero, inserción del ulnar lateral, un tendón intraarticular. Número 3, epicóndilo medial del húmero, tendón intraarticular del flexor superficial y cabeza humeral del flexor profundo. Número 4, borda distal de la región músculos pectorales. Número 5, va a ser exactamente la fosa del olecranon. Y número 6, la fosa radial, donde pasa el nervio radial de medial para lateral. Y ahora vamos para otro tipo de evaluación un poco más precisa que necesita indiscutiblemente de la posición lateral, la posición a 0 grados. ¿Cuál es? Nosotros vamos a diferenciar en tres tipos de definición, donde sabemos que el capítulo era la región de la superficie articular más delgada. Entonces yo sé que mi capítulo, él viene desde esta región. Observen que el capítulo es mucho más profundo, es mucho más redondo, y habíamos dicho que el hueso en la superficie articular del húmero tiene 3 diferentes distribuciones. O sea que este de aquí sería el número 7. El número 7 va a ser el capítulo. El número 8 va a citar la superficie troclear lateral de la superficie articular del húmero, que exactamente es la distribución de la tróclea. Entonces observen cómo nítidamente nosotros vamos a tener una excelente radiografía lateral, donde yo veo que el número 8 es la superficie troclear. Y el número 9, que es el último que vamos a ver aquí, sería principalmente la superficie articular del cóndilo medial del húmero. Y es por eso que es tan importante la radiografía a 0 grados, que aunque muchas veces no quede totalmente definida, por la que es el número 9, no quede totalmente definida, principalmente en la superficie articular del radio, nosotros conseguimos ver muy bien la superficie articular del húmero. Inclusive vamos a ver un aumento de densidad en la radiografía craneocaudal, diferenciando la superficie lateral y medial en relación al radio. Entonces vamos a hacer una rápida revisión. Número 1 es el tubérculo dorsomedial del radio. La número 2, epicóndilo lateral del húmero. Número 3, epicóndilo medial del húmero. Número 4, lo perdí, es la región pectoral. Número 5, la fosa del olecranon. Número 6, la fosa radial. Número 7, el borde articular del capítulo. Número 8, la tróclea de la superficie articular del húmero. Y la número 9, vamos a tener principalmente la región de la superficie articular condilar medial del húmero.
Entonces, una vez que vemos esta superficie, lógicamente vamos a ver que la fosa es muy bien definida y esta fosa se puede caracterizar muy bien como esta región más amarilla, que es una región, lógicamente, que está exactamente en la región del capítulo. Entonces, aquí nosotros colocamos como número 10 la fosa lateral del radio. ¿Y por qué? Porque la vamos a ver definida porque es más cóncava en relación a la región lateral. Observen que esta radiografía es una radiografía completa, pero hay caballos grandes donde uno no puede hacer esta imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una radiografía medio lateral de la superficie articular y una radiografía medio lateral de la región ulnar. Una vez que vemos esta región ulnar, puedo ver para otra radiografía, claro que creo que me voy a quedar en esta radiografía. Nosotros vamos a ver lógicamente la ulna, ya otras estructuras un poco más insinuadas donde yo veo la ulna. Además de la ulna, voy a ver el proceso coracoides, que sería exactamente esa superficie que inclusive durante la extensión se va a articular y penetrar dentro de esta fosa del olecranon. Y lógicamente se ve muy bien el espacio interóseo. Y este espacio interóseo se ve entre el radio y la ulna. Entonces aquí tenemos el espacio interóseo. Entonces vamos a numerar solamente. Me gustaría tal vez mandarles esta foto, si fuera útil, la número 10, aquí la 12 y aquí la número 11. Sería exactamente esa región. Muy bien. Bueno, el cuerpo de la ulna, como le habíamos dicho, la ulna propiamente dicha, una línea fiscaria, y esta sería una de las particularidades principalmente de esta radiografía mediolateral. Entonces, una vez que hacemos de esta radiografía mediolateral, esta es la primera imagen, creo que es la mejor imagen que nosotros podemos llevar en consideración en relación a esta posición. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a pasar es que yo voy a hacer la segunda radiografía. En la segunda radiografía, les voy a compartir otra vez la pantalla. ¿Qué va a pasar en la segunda radiografía? La segunda radiografía es una radiografía donde nosotros vamos a ver, yo se las comparto. Sí, ok, muy bien. La segunda radiografía es una radiografía cráneo-caudal. Y esa radiografía cráneo-caudal es literalmente muy difícil hacerla en posición de estación. La radiografía cráneo-caudal yo la hago exactamente en el minuto 32:20, en el minuto 32:20, donde nosotros vamos a hacer básicamente la siguiente maniobra. Perdón, 32:20, otro minuto. Y se los voy a colocar aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Lógico que algunos caballos pueden sentir un poco de dolor, pero ¿cuál es el parámetro de referencia? El parámetro de referencia, si este miembro no está en el piso, lógicamente va a ser mucho más fácil coaptar la superficie caudal, la placa en la superficie caudal de la ulna y del radio. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer en esta radiografía es por lo menos extender el miembro, no subir el miembro. A veces en las radiografías del hombro, yo hago el mismo procedimiento. En las radiografías del hombro, lo que yo hago es, o en posición de estación, si el caballo no es muy musculoso, si el caballo es muy musculoso, yo intento elevar el miembro, pero no elevarlo tanto, simplemente para que él quite el apoyo, semiflexione el codo y nos vamos a hacer una radiografía literalmente cráneo-caudal. Esa radiografía cráneo-caudal, simplemente una placa perpendicular, creo que es la mejor posición, en mi opinión. Si el caballo puede tolerar esta posición, es mucho mejor. Si no puede tolerar, realmente es un desafío sacar esta radiografía, pero ustedes van a ver la posición de esta radiografía. El miembro no queda tan levantado, el miembro está extendido, los caballos a veces tiemblan un poco. ¿Por qué? Porque no es una posición cómoda. La hiperextensión de los flexores en el metacarpo, en esta región es una posición cómoda. Entonces, una de las cosas que yo a veces hago no es la potencia y sí la posición, es bajar un poco el tiempo de exposición. Entre mayor tiempo de exposición, lógicamente la placa va a quedar mucho más movida. Entonces, muchas veces lo que yo hago es bajar el tiempo de exposición. Si la placa está todavía clara, lo que yo intento hacer es aproximar el chasis de la placa para mejorar un poco más la penetración, y el rayo entra totalmente perpendicular
en una línea de 90 grados de la superficie del chasis. Entonces esa es una posición muy buena, una posición nítida, donde nosotros vamos a conseguir ver muy bien la siguiente radiografía. Entonces, si nosotros hacemos esta posición, nosotros nos vamos para esta radiografía. Vamos a ver si es esta imagen. Vamos a ver. Perdón un momento, aquí tengo tantas ventanas abiertas. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es irnos para esta radiografía. Observen que una de las cosas interesantes de esta imagen o de los grandes desafíos que nosotros tenemos principalmente en esta imagen es que tal vez reconozcan esta posición de la radiografía. Creo que no la tengo aquí, pero ya se las muestro en la presentación. Entonces, uno de los desafíos es que esta radiografía es una radiografía que queda totalmente libre. O sea, se ve muy bien. Primero, características positivas de esta radiografía. Primero, se ve toda la superficie articular. Segundo, es una radiografía recta, no es una radiografía oblicua. Y tercero, es una radiografía que el chasis abraza todo el rayo. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a ver principalmente primero en esta placa? Huesos, en términos generales, vamos a ver las dos superficies. Entonces, vamos a ver principalmente en relación a los huesos, la ulna. Vamos a ver el radio. Vamos a darle un poquito más grueso. Entonces, vamos a ver la ulna. Vamos a ver el radio y vamos a ver el húmero. Perfecto. Vamos a ver primero las superficies del húmero. ¿Qué pasa en la radiografía cráneo-caudal? Primero, es una radiografía completa, es una radiografía bien visible. Nosotros vamos a ver una pequeña sobreposición de la región pectoral. Número 1, una sobreposición de la región pectoral. Eso quiere decir que en esta radiografía aquí es medial y aquí es lateral, solamente por algunas características, que lógicamente son las características clásicas de la distribución ósea. Vemos primero el radio. ¿Qué pasa en el radio? En el radio vamos a ver una región de la fosa lateral y observen que esta fosa es mucho más profunda. Y recuerden que habíamos dicho en la fosa, les voy a mostrar nuevamente en esta imagen, que la fosa, observen cómo la fosa en la región craneal es mucho más insinuada en comparación de la región caudal. Entonces, si vemos esta imagen que les había mostrado antes, quiero mostrarles una imagen caudocraneal. Claro que era esta imagen que estaba aquí. Vamos a ver si era esta imagen que estaba aquí, creo. Bueno, creo que no está aquí, pero está bien. Lo que vamos a hacer es hacer la posición primero de la fosa. Entonces, esta región de la fosa es una región más caudal, más craneal, perdón, y esta región que está más insinuada es la región caudal. Entonces, aquí tenemos la fosa lateral del húmero, donde se inserta el ligamento colateral lateral. Inclusive en esta imagen se ve muy bien la diferencia en la distribución del ligamento colateral. Se ve aquí una región mucho más radiopaca que nítidamente tiene un punto de inserción en la siguiente estructura, que es el tubérculo lateral del radio. Entonces vámonos para el tubérculo lateral del radio. Y ese tubérculo lateral del radio es mucho más insinuado que la superficie que recibe el ligamento colateral medial. Entonces vemos que el tubérculo lateral del radio es mucho más insinuado. Fosa, vamos a diferenciarlos. Número 1 va a ser la región pectoral. Número 2 y 3 va a ser la superficie craneal y caudal de la fosa. Número 4, el trayecto del ligamento colateral lateral. Número 5, también en amarillo, es el tubérculo lateral del radio. Y ahora sí vamos a diferenciar la superficie articular. Esta superficie articular se ve nítidamente diferente porque nosotros ya habíamos dicho que tenemos el capítulo. Y observen cómo tenemos una superficie número, vamos a colocarla con letras, A, es el capítulo. Después tenemos la B, y esta superficie B es la superficie troclear.
es la superficie troclear, que es un poco más ancha, un poco más insinuada. Y después vamos a tener la superficie C, que es la superficie condilar medial. Superficie condilar medial. Entonces aquí la C. Entonces, una región menos ancha, capítulo A, región B, tróclea, y la región C es la región medial del cóndilo. Y una vez que vimos ya esa región lateral de la fosa, vamos a ver también la número 6, que es la fosa medial del húmero. Fosa medial del húmero. Entonces, número 1, región pectoral. Número 2, superficie craneal. 3, caudal de la fosa lateral del húmero. Número 4, ligamento colateral lateral del húmero radioulnar. Número 5, tubérculo lateral del radio. A, B y C, A capitulum, B tróclea, C cóndilo medial, y ahora nosotros vemos que se coaptan. ¿Por qué? Porque aquí el capítulo es recto con la superficie de la fovea capitis, la tróclea tiene una pequeña concavidad en esta región del radio y lógicamente una amplia superficie articular con el cóndilo medial del húmero. La región de la ulna es una región que se ve muy bien también en esta posición. Esta región de la ulna se ve nítidamente, básicamente, que la ulna se acompaña el aspecto más lateral, que es mucho más insinuado en comparación del aspecto medial. Entonces aquí vemos más insinuación lateral en comparación de la región medial. Y esta es la región cóncava. Esta es la superficie y esta es la región cóncava de la región de la ulna. Entonces, en esta vista radiográfica, nosotros conseguimos ver nuevamente todas las superficies articulares del radio y las superficies articulares del húmero. Y uno de los desafíos importantes, principalmente dentro de los desafíos que nosotros tenemos en la práctica radiográfica, nos vamos ahora para el PowerPoint, de la práctica radiográfica, es principalmente ese, porque si nosotros vemos aquí posiciones que son de desafíos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, los dos grandes desafíos que nosotros tenemos en estas radiografías son que el chasis queda oblicuo. Entonces, tal vez hayan visto esta radiografía. Es una radiografía cráneo-caudal, solo que el problema de esta radiografía cráneo-caudal es que está colocando la placa totalmente apoyada en el tórax. Entonces, dos problemas. Primero, corta muchas veces la superficie articular propiamente dicha. Segundo, pierde la ulna. Tercero, pierde la lectura de la fosa medial del húmero. Y cuarto, generalmente esta radiografía muchas veces queda con una potencia totalmente variada, totalmente anormal. Y otro de los desafíos, si las colocamos aquí, perfecto, en el ángulo de la placa, está bien. Pero otro de los grandes desafíos o dificultades es principalmente, miren la diferencia entre esta radiografía, que es una radiografía con la placa atrás en posición de apoyo, versus una radiografía en semiextensión del miembro torácico derecho, donde lo vemos muy bien apoyado. Miren la diferencia de la placa, del rayo, de la posición y toda la lectura. Entonces, esta radiografía es una radiografía ideal. ¿Cuáles son? Básicamente, ¿cuál es otro de los desafíos que nosotros tenemos? Es principalmente el movimiento. Entonces, como yo comenté antes, uno de los trucos principales para reducir el movimiento es reducir el tiempo de exposición. Si yo reduzco el tiempo de exposición, así haya un poco de movimiento, empieza el rayo a captarlo menos en relación a la placa. Entonces, básicamente, posición, tiempo de exposición, pero la posición indiscutiblemente es ideal. ¿Cuáles son las dos radiografías ideales? Las dos radiografías ideales son las radiografías medio lateral y la radiografía cráneo-caudal. ¿Cuál es la característica interesante entre las dos? Es principalmente que las dos se hacen en desapoyo. Si el caballo tiene mucho dolor, el desafío es mayor, pero generalmente es una radiografía útil de hacer. Busquen siempre la superficie articular exactamente en una radiografía 0 grados. Busquen evitar torcer el chasis para hacer una radiografía cráneo-caudal con el punto de extensión, y entre menos hiperextensión, entre menos elevación del miembro torácico que esté desapoyado es mucho mejor. Entre más relajado el caballo, él entrega mucho más fácil el codo. Entonces es básicamente esa imagen que yo quería mostrarles.
Y lógicamente, solo lógico que tenemos los estudios contrastados. Los estudios contrastados son estudios muy útiles, principalmente en algunas situaciones donde se ve muy bien inclusive el punto de acceso articular de la región del codo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, imágenes como esta, vamos a ver si es esta imagen de aquí, nosotros vamos a conseguir ver, a ver, tal vez esta no, perdón un momento, esta aquí. Sí, exacto. Y es el punto interesante que serían las imágenes de contraste. ¿Por qué? Porque aquí solamente para ver lo que me gustaría mostrarles aquí en esta imagen es principalmente que uno de los puntos de acceso más importantes en relación al codo es el receso lateral, que sería el receso lateral, que es exactamente este receso que está aquí. Y ese receso está muy bien diferenciado exactamente en puntos de referencia, como son los puntos de referencia del tendón, del músculo ulnar lateral y exactamente el ligamento colateral lateral. Entonces, no son solamente puntos de referencia, principalmente de los estudios radiográficos como puntos de referencia, inclusive para los accesos sinoviales, que son muy bien diferenciados. Entonces, es una charla, básicamente una charla muy puntual, ¿sí? Lo que yo quería era hacerles una charla muy puntual en relación a cuáles son los puntos claves de referencia para hacer una buena radiografía, hacer una pequeña revisión ósea en relación a la anatomía ósea del húmero y del radio y lógicamente cuál es la interpretación de la lectura en esa región. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría mucho, si ustedes quieren, es sacarle foto tal vez a esas imágenes que yo le hice el trazado, tal vez sí, de pronto tal vez sean útiles. Entonces, no sé si tal vez tengan alguna pregunta específica. Otra de las cosas que a mí me gustaría mostrarles rápidamente en relación a estas imágenes es un parámetro de referencia que utilizo principalmente en el hombro. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, un último comentario que me gustaría hacer es, perdón un momento, voy a intentar compartir aquí mi pantalla. Entonces, uno de los parámetros que para mí son muy importantes, principalmente para sacar radiografías, por ejemplo, en la región del hombro, no es porque sea hombro, pero si yo sé los principios, cuando yo hago radiografía del hombro, yo sé exactamente dónde voy a bajar para hacer el codo, es exactamente que el tubérculo supraglenoide en esta región generalmente queda abajo del proceso transverso de C7. Entonces, si yo sé el principio de la posición del hombro, yo sé que la mitad del chasis siempre va a ser un parámetro de referencia. Si yo sé la radiografía para sacar una buena radiografía de hombro, por ejemplo, una radiografía medio lateral, yo sé que, observen aquí en esta placa, el tubérculo supraglenoide queda exactamente en el medio del chasis. Otra forma de hacer una buena radiografía del codo, a veces podría ser una búsqueda desde la región proximal, es hacer el mapeamiento del húmero. O sea, yo hago una radiografía medio lateral del hombro, esta es una radiografía en apoyo, no es un animal muy grande, pero tampoco es un animal pequeño, entonces es una radiografía medio lateral del hombro y lo que yo voy a hacer es tener un parámetro de referencia donde yo voy a comenzar a bajar, mi referencia del hombro. Observen que esta radiografía está más baja, aquí está alta, empiezo a bajar en el húmero. Veo aquí, por ejemplo, todas las estructuras del húmero, pero veo el proceso deltoides. Sigo bajando, mapeando mi húmero, sigo bajando, mapeando mi húmero hasta llegar a la región del codo. Esta es una posición de una radiografía que viene desde el hombro, donde la mitad es el tubérculo supraglenoide de la placa. Hago una radiografía más baja, solamente focalizando el tercio proximal del húmero. Sigo bajando, hago en la mitad del cuerpo del húmero y sigo bajando hasta llegar en la radiografía que yo les mostré que no era la radiografía ideal. ¿Por qué no era la radiografía ideal? Porque generalmente queda la región pectoral expuesta, a diferencia de la región de la radiografía medio lateral flexionada, donde se ve mucho mejor. Entonces, eran básicamente algunos trucos
rápido de una anatomía radiográfica, de una evaluación radiográfica y cómo sacar esas radiografías era principalmente el objetivo de pasarles algunas informaciones, aunque son regiones que no son tan comunes, pero creo que es importante saberlas en el momento de sacar o de tener algún caso que tenga una radiografía. María Paz, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Jairo. Tremenda charla. Entonces les damos la opción a todos los que deseen hacer alguna pregunta. La pueden hacer ya sea levantando la mano o a través del chat. Benja y Caro también que están por ahí. Si quieren hacer algún comentario, bienvenido sea. Aquí a través del chat. Sí, Ana María está agradeciendo aquí. Si quieren abrir su micrófono o tal vez escribir, no sé cuál sea la mejor forma. Aquí tenemos una pregunta. Levantó la mano recién Tin. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Escuchamos. Tim. Jairo, ¿qué tal? Muy buena ¿Cómo la charla. estás? Muchas gracias. Una pregunta. Algo pasó con tu audio, estamos No te reiniciando. escucho. No te escucho, Tim. Hola, hola. Ahí estás. sí. Hola, Ahí hola, estás. bien. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, así como la radiografía de hombro hay que extender la mano y ubicar la articulación en la sombra de la tráquea. En el codo hay que extenderlo para que la parte pectoral no dé justo en la articulación, ¿no? Exactamente es eso, Tim. Como tú ves, tú puedes hacer la radiografía medio lateral, pero sabes que hay dos problemas. Primero, en una radiografía, que un emisor que no es potente o la máquina de rayos X no es potente, la región pectoral te va a robar toda la calidad del detalle de la imagen. Y la segunda es que generalmente no quedan a 0 grados. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas un miembro apoyado, tú necesitas evitar la región del tórax, o sea, el esternón, la región pectoral. ¿Qué hace uno para evitarla? Hace una radiografía medio lateral oblicua y esa radiografía sale, pero resulta que me queda totalmente torcida. Entonces yo no consigo hacer la lectura de las tres superficies, capitulum, tróclea y la superficie medial del húmero. Entonces en la práctica, esa es una charla muy sencilla, pero es una charla muy práctica. Es una charla que creo que mañana pueden hacer sus radiografías de codo y evitar una cantidad de problemas que yo tuve para sacar una buena radiografía. Y es exactamente eso que tú dices. Lo ideal, indiscutiblemente en el codo es hacerla sin apoyo, pero no es necesario también levantar tanto el miembro. ¿Por qué? Porque fíjate que si yo levanto mucho el miembro torácico, naturalmente el codo se esconde, ¿cierto? Entonces, cuando yo levanto el miembro torácico, yo necesito el caballo relajado para que él entregue el miembro torácico y pueda exponer la región húmero-radioulnar. Y ahí sí vas a hacer una buena radiografía. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Jairo, ¿te parece que te aprovecho de leer algunas que están aquí en el chat? Claro. Mientras se van relajando los colegas y levantan la mano y toman el micrófono. Claro. La doctora Gabriela Hunt te saluda y te pregunta, dado que la incidencia de estas patologías es baja, se refiere a la zona de la que tú acabas de comentar, te pregunta si en tu experiencia cuáles son dentro de estas las más frecuentes. Sí, la verdad, yo creo que una de las fracturas más comunes, yo no trabajo sé que hay gente muy capacitada aquí en el grupo de la parte ortopédica de reparación de fracturas. Yo me aventuré en una época, hace algunos años atrás, a intentar reparar fracturas, pero definitivamente me queda tejidos blandos, me gusta la videocirugía y tal, y no hago fracturas. Todas las fracturas se las mando a André Sopa, que muchos lo conocen, pero indiscutiblemente yo creo que las fracturas de la ulna son la casuística más importante, ¿cierto? He tenido algunos casos, por ejemplo, he tenido sepsis,
he tenido osteocondritis disecante, por increíble que parezca, bueno, fracturas distales del húmero. Entonces, generalmente las patologías son patologías muy adquiridas, traumáticas, pero no tanto degenerativas. Y es una articulación muy fuerte, es una articulación que además de los ligamentos colaterales tiene tendones muy fuertes. Son muy, muy fuertes. Entonces, la estabilidad del codo es muy alta. Entonces yo creo que, por ejemplo, haber una artropatía mecánica o un colapso o alguna fractura, un chip o algo similar, es muy difícil. Creo que hay otras articulaciones que sufrirían antes por un estrés biomecánico en comparación del codo. Y como yo les comenté, ¿por qué me aventuré? Me encantaría hablarles de radiografía de babilla o de patologías de tejidos blandos o algo así, pero yo veo que es un desafío grande. A veces uno tiene que sacar radiografías y a veces uno tiene dificultad para sacar radiografías. Entonces el objetivo de la charla, a pesar de la baja incidencia, es por lo menos dejar esa información guardada en un cajón para el día que uno la necesite y sepa utilizarla, no solo la técnica como la interpretación. Gracias por la pregunta, Gaby. Te voy a leer ahora una pregunta del doctor Gonzalo Filgueira. Te pregunta si existe alguna alteración en triangulación o biomecánica que sea sugerente de alguna patología en esta zona. Pues mira que hay una patología, hay un caso que ahora me acordé, que inclusive aprovechando, pero es un caso raro, que es una biomecánica interesante, que es una biomecánica clásica de la ruptura del sistema recíproco. Lo que yo he visto es que definitivamente el codo se comporta paralelamente al hombro, lógico porque el sistema recíproco viene del bíceps braquial, que viene del tubérculo supraglenoide a la superficie dorsomedial del radio. Entonces, cuando hay flexión del hombro, hay flexión del codo. Bien, pero biomecánicamente, como la incidencia de las lesiones son más comunes en el hombro y digamos las que segundo en el carpo, hay caballos que tienen una manifestación biomecánica más de hombro y tal vez más de carpo, depende de lo que sea, que del codo. Entonces yo me atrevería a decir que no hay nada característico a no ser una patología específica. Y te voy a mostrar un caso aquí muy interesante, que es una ruptura del sistema recíproco del miembro torácico. Déjame ver si yo lo encuentro aquí rápido, que son casos muy particulares. Yo no sé si lo han visto, alguien lo ha visto, pero les voy a mostrar unos videos impresionantes de un caso por impacto. Voy a abrir aquí los videos y se los comparto, déjame ver, que son videos clásicos de un caballo que tuvo una ruptura. Ya les voy a compartir la pantalla, pero fíjate que este caballo, a ver si yo se las comparto aquí, espérate, a ver. Yo voy a borrar, tengo una cantidad de ventanas aquí abiertas, a veces que me gustan mucho los casos clínicos, aunque no haya tanto caso de codo, tengo algunos casos aquí. Voy a intentar compartirles esta pantalla aquí sobre este video. Mira este caballo tan impresionante, que es un caso por trauma, es un caballo de salto. Y no sé si consiguen ver un video aquí, dos videos. ¿Consiguen ver un video de un caballo miembro torácico derecho? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, miren la biomecánica de este caballo. Este caballo estuvo cojo, tuvo un trauma y miren la biomecánica de este caballo. Quiere decir, es una biomecánica similar a la ruptura del sistema recíproco en el miembro pélvico, que nosotros sabemos muy bien que es por la ruptura del tercer fibular. ¿Qué está pasando aquí? Este es un video 100% biomecánico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no hay capacidad de flexionar el codo sin flexionar el hombro. Y no hay formas de extender el codo, imposible extender el codo por la posición del tubérculo supraglenoide en el hombro, perdón. Entonces quiere decir que este caballo biomecánicamente lo que tuvo fue una ruptura de la inserción del bíceps braquial, porque el bíceps braquial, cuando la región escapulohumeral se flexiona,
La escápula se va para atrás, el tubérculo supraglenoide sube y cuando el tubérculo supraglenoide sube, tracciona el bíceps braquial, haciendo una tracción craneal de la región del tubérculo medial del radio. Entonces quiere decir, ningún caballo consigue hacer esto que ustedes están viendo en el video. Ahora, si tú me preguntas cuál es la biomecánica, no sé si ven otro video aquí a la izquierda, si ven un caballo aquí a la izquierda. Veo ¿Otro caballo? solo un video que es el que recién nos mostraste. Ok, entonces les voy a mostrar el otro video, que es el video de la inspección dinámica de este caballo. Es una inspección dinámica. Y ahí voy a responder tal vez esa pregunta, pero de otra manera. Mira el video de la izquierda. Este video de la izquierda, ¿sí ven un video aquí? Sí. Ok, ¿qué pasa con este caballo? Mira lo que pasa con este caballo. Este caballo tiene una cojera del miembro torácico derecho y él está levantando la cabeza junto con el miembro torácico derecho. O sea, quiere decir que tiene una alteración de protracción. ¿Sí están de acuerdo? Él tiene una alteración de protracción. Pero bueno, si el problema es en el codo, ¿por qué tiene alteración de protracción? Una biomecánica parecida a la biomecánica del hombro. La respuesta es porque resulta que la inserción que se rompió fue en el codo, pero la biomecánica alterada está en el hombro y en el codo. Entonces, lógicamente, este caballo tiene dolor biomecánico en la fase de protracción, porque una de las estructuras que está siendo inseridas en el radio fue una estructura que viene del hombro. Y él, lógicamente, cuando él flexiona el hombro para andar, él tiene dolor porque no hay formas de extender el miembro torácico después. Este es un video. Ese es un video por lo menos un mes después de la ruptura. Entonces, fíjate que una de las cosas más interesantes es cómo hay una capacidad de recuperación, así sea parcial, de los movimientos de la flexión del codo. Entonces, en relación a la pregunta biomecánica, lo que yo te puedo decir es principalmente que lo más bonito de la biomecánica es intentar dar un diagnóstico preciso, saber exactamente los puntos de origen, de inserción para intentar hacer la interpretación. Y ahí me acordé de ese caso ahora, también es un caso muy bonito. Sabes que los casos que yo he tenido de codo, entre comillas, no han sido de codo, han sido casos neurológicos, como por ejemplo la parálisis de los nervios tricipitales. No sé si han visto la parálisis de los nervios tricipitales del nervio radial, que son las ramas tricipitales del radial. Les puedo tal vez mostrar un video de algún caso, que son casos que inclusive tienen diagnósticos diferenciales de rupturas del tendón del tríceps o fracturas completas desplazadas cranealmente de la ulna. Entonces son casos particulares, pero fíjate que la mayoría de esos casos son casos traumáticos. Perfecto, Jairo. Mira, te voy a plantear otra pregunta de Luis Rojas Fernández. Sí. Un poco asociado a lo mismo. Te pregunta, ¿bajo qué deporte o qué disciplina ves mayor prevalencia de problemas a nivel del codo y hombro en caballos deportivos? Pues mira que muchas gracias por... ¿Quién hizo la pregunta, María? Luis Rojas Fernández. Luis, muchas gracias por tu pregunta, Luis. Mira que yo he visto las patologías digamos que agrupemos las patologías del hombro y del codo separadas. Como nosotros habíamos comentado, las patologías de codo son generalmente ligadas a trauma y las patologías del hombro pueden ser ligadas a trauma o ellas sí pueden ser biomecánicas o pueden ser patologías, por ejemplo, del desarrollo. Es mucho más variable la condición de etiologías de patologías del hombro. Por ejemplo, en el hombro tenemos las patologías que son de actividades, por ejemplo, alteraciones del bíceps braquial, alteraciones de bursitis bicipital por tendinopatología del bíceps, o a veces algunas patologías de procesos inflamatorios en la escapulohumeral. Generalmente son patologías que necesitan mucho más flexión escapulohumeral. Entonces, es indiscutible los caballos de salto son caballos que tienen una predisposición probablemente para ese tipo de patologías. Y las patologías del desarrollo, creo que todos los que tengan condiciones genéticas o excesos de una carga nutricional exagerada o crecimiento grande, etcétera, se pueden agrupar en otro tipo. Pero mira que tal vez no podría dar números por razas, pero he visto que la mayoría de las patologías que he tenido de hombro
en mi casuística han sido traumáticas, ¿cierto? Ahora, ¿hay patologías de estrés biomecánico? Sí. Y hay patologías neurológicas también, ¿sí? Hay manifestaciones del hombro con alteración, por ejemplo, neurológica por artropatía cervical caudal o por fractura de los cuerpos vertebrales, etcétera. Entonces, siempre que yo veo un caballo atrofiado en el hombro, yo tengo una lista de diagnósticos diferenciales, ya sea por apoyo reducido, porque el problema es en otro lugar, o porque él tiene una potencial fractura y yo necesito hacer un buen examen de imagen, o a veces es una atrofia muscular que es proveniente de algún proceso neurológico que puede tener origen en la región cervical. Entonces, esa sería mi forma de encararlo. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Tenemos una pregunta también, Jairo, de Juan Camilo Rosso, que Sí. dice, gracias por esa excelente descripción, y dice, cuando bajas el tiempo y subes el kilovoltaje para no perder nitidez, ¿acercas el generador? O sea, ¿tomas la imagen con menor distancia? No necesariamente. O tú lo haces con menor distancia, pero sí lo puedes hacer con menor distancia. Siempre que uno tiene el generador más próximo al chasis, la nitidez de la imagen va a aumentar porque uno acaba colimando la imagen, ¿cierto? Entonces, cuando yo no necesito una nitidez tan grande, pero yo necesito que no me salga borrada la imagen, ahí sí bajo el tiempo de exposición. Son dos maniobras que yo puedo utilizar. Si el caballo no se mueve, pero no me está quedando bien definida la imagen, no importa que pierdas una superficie más periférica, digámoslo así, pero entre más próximo el chasis del generador, generalmente el contraste y la definición aumentan por un principio de colimación. Súper. María Masri pregunta también si el lacertus fibroso se rompe. Sí, el lacertus fibrosus, la verdad, es muy interesante esa estructura porque el lacertus fibrosus participa dentro del sistema biomecánico. La función del lacertus fibrosus es principalmente hacer un sinergismo desde el bíceps braquial al extensor carporradial, ¿cierto? Y el lacertus fibrosus se ve muy bien, se palpa muy bien. Y en los traumas, como por ejemplo en ese caballo que yo les mostré, sí se rompió. Yo creo que en esos traumas directos, como por ejemplo el caso que yo les mostré ahora, sí, indiscutiblemente él se rompe, simplemente porque él es mucho menos fuerte que el tendón del bíceps braquial. Entonces, en ese caso, en ese caballo, fue impresionante ver el aumento de volumen local y se rompió el bíceps y se rompió el lacertus fibrosus. Y bueno, y en relación a patologías primarias, yo nunca vi una patología primaria solamente de lacertus fibrosus, ni una lesión específica, pero en ese caso que yo les mostré, sí, con seguridad, porque fue una de las diferencias en la palpación automática, fue exactamente ese, que el lacertus fibrosus él se palpa muy bien, es muy duro, es muy firme. Inclusive, el lacertus fibrosus es uno de los parámetros de referencia para escanear la inserción del tendón bíceps braquial en el radio. Entonces es muy bueno ese parámetro de referencia es muy bueno. Muchas gracias, doctora María, por la pregunta. Hola Jairo, aquí te saluda Catalina y te pide que si puedes mostrar el video de la lesión del nervio radial a nivel del tríceps. Sí, claro, claro que sí. Esa es una patología muy bonita y esa patología sí la he visto con cierta frecuencia. Creo que he visto por lo menos y la he visto en potros principalmente, pero es una patología traumática. Cata, muchas gracias por tu pregunta, te la voy a mostrar. Espérate, yo busco aquí primero voy a buscar primero el archivo y te la voy a mostrar para que quien no la ha visto tal vez la vea. Inclusive tengo un caso, a ver, espérate a ver. Sí, tengo alguna aquí abierta. Sí, creo que tengo una aquí abierta. Ok, estoy aquí buscando. Ahora voy a compartirles la pantalla.
Ok, mira, si ven un potro, una slide, ¿cierto? Un video, ¿cierto? Sí. Ok, mira, lo que pasa aquí en este video, lo voy a pasar primero, pero le quito el audio, lo voy a pasar primero completo y después lo explico. Observen que este potro anda, el problema es en el miembro torácico izquierdo, y además de ser en el miembro torácico izquierdo, una cosa muy interesante, perdón, es que este potro consigue extender el antebrazo, ahí. Miren cómo él consigue extender el antebrazo. El hecho de la extensión del antebrazo, ¿cuáles son los músculos que extienden el antebrazo? Extensor carporradial. Por eso es el extensor del carpo y el radio. Es por eso que él acaba extendiendo el antebrazo. Y lógicamente los músculos que participan también, como por ejemplo el bíceps braquial. ¿Cuáles son los músculos que extienden el nudo? El extensor digital lateral, y los que extienden la falange son el extensor digital común. Entonces quiere decir que estos músculos que son extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral, y aquí atrás está el ulnar lateral, son nervios que son inervados por el nervio radial. Por eso es que en las parálisis del nervio radial el miembro queda totalmente atrás. Solamente que las parálisis del nervio radial tienen una parálisis de las fibras antebraquiales, que es cuando el miembro queda para atrás, y de las fibras tricipitales, porque el tríceps que está aquí atrás es básicamente el músculo que abre el codo. Si nosotros tenemos una contracción concéntrica de la cabeza ancha, de la medial y la lateral, la ulna sube y el codo se extiende, y él consigue apoyar el miembro, como por ejemplo el miembro torácico derecho. ¿Qué está pasando en este video? Las fibras antebraquiales están consiguiendo extender el antebrazo, pero este potro no está consiguiendo tener apoyo. ¿Por qué? Porque él tiene cierre de la región húmero-radioulnar. Ahí sí es una excelente posición para una radiografía. Pero fíjense que aquí, cuando él apoya, el tórax queda mucho más alto. ¿Por qué el tórax queda más alto? La verdad, el tórax no queda más alto, el codo queda más bajo. ¿Y por qué queda el codo más bajo? Porque el tríceps no está siendo traccionado proximalmente. ¿Y quién inerva el tríceps? Las fibras tricipitales del nervio radial. Entonces él viene desde la región axial, él inerva, él pasa dejando fibras del nervio tricipital, las fibras tricipitales, sigue medialmente para cráneo distal y pasa cranealmente a la fosa radial, que es lo que habíamos dicho en la anatomía radiográfica. La fosa radial es exactamente donde el nervio radial empieza a emitir sus fibras antebraquiales. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema biomecánico es que este potro no consigue extender la articulación húmero-radioulnar. Y esa es una patología que tal vez ha sido la segunda patología más común que yo he visto después de la fractura de ulna. Es la segunda patología más común. Y observen cómo queda la pérdida de la tonicidad muscular del tríceps, y es por eso que el codo queda mucho más abajo. Entonces, básicamente, esa es una biomecánica patognomónica. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de un caballo como este? Por eso es que hay que sacar radiografías y lógicamente hacer la ecografía. Es la ruptura de la inserción del tendón del tríceps, porque si yo tengo la ruptura del tríceps, yo no necesito tener una parálisis, yo voy a tener la misma posición. La única diferencia es que voy a tener más aumento de volumen del músculo aquí en espacio aquí abajo. Y otra diferencia es lógicamente la fractura completa de la ulna, desplazada cranealmente, donde lo voy a ver en la radiografía, en la propia palpación. Pero mira aquí, yo tuve un caballo con ruptura del tríceps, eutanasia indiscutible, y he tenido varios caballos, principalmente potros con esta patología. Y he acompañado a algunos animales antes de hacerles eutanasia. Algunos animales han tenido una recuperación parcial, otros han tenido una recuperación total y otros animales han tenido una parálisis que, además de la parálisis, literalmente queda para estudiar anatomía ósea. Desaparece el tríceps y quedan terribles. No hay estabilidad del miembro torácico. En esos casos generalmente hay que dejar descansar esos caballos. Puedo buscar algunos casos aquí. Tengo varios casos que inclusive acompañados con atrofia muscular severa, pero esa es la característica clásica de este tipo de parálisis en el codo. Gracias por tu pregunta, Cata. Gracias, Jairo. Tenemos una pregunta del doctor Carlos Espinosa. Te saluda Sí. y además te pregunta que
si has visto casos con quistes óseos articulares de radio y Sí, si has primero, tenido seguimiento de ellos, ¿qué resultado has obtenido de poscirugía? ya. Primero, un abrazo grande para el doctor Espinosa, una persona que a pesar de que no tengo tanto contacto, admiro muchísimo. Entonces, un abrazo muy grande y aprovechar esta oportunidad. Y no he tenido, la verdad, quistes, los he visto descritos, he visto, hay un amigo mío que discutíamos mucho sobre los quistes, no tengo experiencia en quistes de radio, sé que pueden aparecer. Y bueno, creo que en relación a los quistes, mi opinión en los quistes, no específicamente los quistes de radio, es que creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho es intentar reducir el dolor, además de, lógicamente, proteger la articulación de un proceso degenerativo. Entonces, aunque no he tenido quistes de radio, creo que depende mucho de la posición. Si es un quiste lateral, tendría mucho más fácil acceso en comparación de un quiste medial, tal vez para descomprimirlo con una broca y lógicamente evitar el proceso degenerativo. A mí particularmente me gustan los bifosfonatos cuando hay un buen diagnóstico y también me gusta muchísimo en los casos de los quistes del cóndilo medial del fémur inyectarlos con corticoide. Eh, Básicamente es lo que utilizo y otra de las cosas que utilizo con mucha frecuencia es el pentosano. Me gusta mucho el sulfato de pentosano por los efectos que él tiene y sería, digamos, que el conjunto de la forma de encarar el quiste. Dolor, evitar la expansión, potencialmente inyectarlo y en algunos casos hasta las técnicas del tornillo, ¿no? Y lógicamente proteger la articulación es claro que lo que más me importaría en ese caso, ¿no? Nosotros sabemos que la condromalacia viene generalmente junto con la participación de los quistes y la condromalacia destruye literalmente todo el clima del cartílago hialino y todo lo que sabemos, pero específicamente en el quiste del radio no los he tenido. Igual pues te agradezco muchísimo la pregunta. Tenemos preguntas también en la plataforma de Facebook, Jairo. Desde Argentina, Juan Pablo Quiroga pregunta, para la subluxación de la articulación húmero-radio ulnar, ¿sirve también la proyección dorsopalmar en flexión? Para la radiografía húmero-radionar, Sibila, ¿me repites la posición, por favor? Dorsopalmar en flexión. La dorso, la cráneo, tal vez la craneocaudal. Probablemente se refería a eso, sí. Sí, la verdad, mira que no es tan fácil tal vez hacer la inflexión, la radiografía más, digamos que más fácil es la skyline en el hombro, ¿no? Porque en la skyline, cuando uno hace una flexión y coloca el miembro para atrás, se hace una linda radiografía de los tubérculos. Pero mira que el truco para mí, el truco más importante de la radiografía de hombro es, lógicamente, medio lateral. Mira lo que yo hago en el hombro. Primero, una radiografía medio lateral es indiscutible. Además, yo intento sedar bien el caballo porque me permite la altura de la cabeza. Yo sé que la tráquea es una región muy importante para aumentar la penetración en la región escapulohumeral, ¿cierto? Pero cuando yo tengo dificultad en caballos musculosos, yo descarto la posición de la tráquea y yo levanto la cabeza. Porque cuando yo levanto la cabeza, yo le quito músculo a la articulación escapulohumeral. Entonces, lo que yo hago es, bueno, la tráquea no está. Si es que yo no consigo hacer una buena proyección medio lateral cuando es muy musculoso. Entonces, no importa la posición de la tráquea. Por lo menos, quiero hacer una radiografía visible escapulohumeral. Entonces, lo que yo hago es, primero, la referencia de la tráquea. Segundo, la posición del miembro torácico que va a recibir el rayo adelante y traigo más caudal el miembro contralateral, porque a veces extender el miembro que uno quiere radiografar es más difícil que colocar para atrás el miembro contralateral que no va a recibir el rayo. Otra particularidad, levanto la cabeza cuando no me penetra bien, le levanto bien la cabeza. Y otro truco súper importante es que hay un desafío muy grande con la radiografía cervical caudal.
Si tú haces una buena radiografía de hombro, tú puedes hacer una buena radiografía cervical caudal. ¿Cuál es el método? Es exactamente igual el hombro. Cuando yo hago escapulohumeral, cuando yo hago cervical caudal, la primera radiografía que yo hago es escapulohumeral. ¿Por qué? Porque recuerden que el tubérculo supraglenoide generalmente está inmediatamente distal al proceso transverso de C7. Entonces, si el proceso transverso de C7 está arriba, lo que yo voy a hacer es solamente subir 15 centímetros y yo voy a tener mi cuerpo vertebral de C6, C7 y probablemente T1. Pero esas son las imágenes que yo utilizo en relación al hombro. Muchas gracias por tu pregunta también. Súper. Erika Gutiérrez también nos pregunta si para potrillos de 6 meses hay alguna diferencia en la referencia para entrar el rayo. En potrillos de 6 meses, mira que en potrillos de 6 meses he hecho radiografías para el hombro, ¿no? No especifica, asumo que para hombro o para codo, pero no especifica Ya, Erika sí, Gutiérrez. la verdad es que entre más jóvenes es mucho más fácil, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, las radiografías, voy a ver si tengo aquí alguna, déjame ver si yo tengo alguna presentación aquí de hombro. A ver si tengo, porque mira que las de hombro, espérate, voy a abrir una presentación para ver si consigo mostrarle algo. ¿Cómo es que se llama la persona que hizo la pregunta? Erika Gutiérrez se llama. Erika, déjame ver si consigo mostrarte algo aquí. Espérate a ver, que creo que es tal vez esa tu pregunta y la respuesta es sí. Espérate un momentico. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a abrir una de hombro aquí. Claro, mira, aquí tengo una imagen que donde yo no necesito, voy a compartir mi pantalla otra vez, donde yo no necesito hacer grandes maniobras, principalmente para el hombro, porque fíjate que en el hombro, como estamos aquí, ¿sí están viendo esta imagen? Sí, ¿cierto? Sí, se ve. Ok, mira que en el hombro, esa es una radiografía de un animal adulto, ¿sí? Perfecto. En un animal joven, yo no tengo problema por la penetración, entonces yo voy a conseguir hacer una radiografía medio lateral. Lo que yo voy a hacer es solamente darle un pequeño paso para adelante en el miembro que yo quiero radiografar y el otro para atrás. Entonces te va a quedar exactamente así como está aquí, ¿cierto? Si te queda así como está aquí, mira, esa es una radiografía de hombro, exactamente en esta posición, donde aquí está el miembro torácico derecho y aquí está el miembro torácico izquierdo. Fíjate la diferencia, es que aquí estamos viendo el hombro y tenemos las dos articulaciones sobrepuestas. Claro que fíjate que el chasis, que no es un chasis grande, ese chasis que ustedes vieron en el video es el chasis que yo tengo. Yo tengo una Sonnensäckling, la Sonnensäckling, Next, la máquina Next. Si la conocen, es una máquina con un chasis pequeño, pero fíjate que no tenemos problema de la sobreposición. Entonces aquí se ve muy bien la sobreposición de los dos y lógicamente una de las cosas más importantes que hay que definir es que también en potros la cabeza del húmero es sutilmente oblicua, entonces no es redonda. Si es sutilmente oblicua, muchas veces el espacio, a ver si yo tengo una imagen aquí que te pueda mostrar eso, no. Me tocaría buscarla, pero tú tienes deformación de la cabeza del húmero cuando tú no haces una radiografía medio lateral bien hecha. Y una de las patologías del húmero es la osteocondrodisplasia. Una de las patologías del húmero en potros es la osteocondrodisplasia, que significa que hay deformación de la cabeza del húmero. Entonces, si yo no hago una buena radiografía de un potro que tenga tal vez una reducción de la fase craneal o que tenga dolor tal vez en esa región, porque sí es común en potros, tal vez voy a deformar la cabeza y la voy a dejar alargada. Y hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los artefactos por posición en potros. Entonces, lo que yo hago en animales jóvenes es colocar un miembro más adelante, otro miembro más atrás y hacer una radiografía medio lateral en esa posición. Este miembro lo puedes quitar fácil.
solamente colocarlo un poquito más adelante para hacer una buena radiografía. Creo que aquí tengo, mira la diferencia, mira qué linda esta imagen. Mira que esta es una radiografía de un potro medio lateral donde yo le quité el miembro torácico izquierdo. Mira la cabeza del húmero. ¿Qué pasa cuando yo hago una radiografía más oblicua? Mira la cabeza del húmero cómo se deforma. Este es un ángulo incorrecto. Este es un ángulo correcto, no solamente por la posición de la tráquea, como por la angulación del rayo. Fíjate que aquí yo tengo literalmente una deformación de la cabeza. Entonces yo no puedo decir que un potro de estos tiene osteocondrodisplasia, y una de las regiones, por lo menos, que yo veo que tiene más alteraciones es la superficie caudal del húmero. Entonces hay que tener mucho cuidado con la angulación de esos potros. Y ya aprovechando, ya que tengo esta presentación abierta, lo que yo les estaba comentando antes es que este parámetro de referencia para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una radiografía de hombro, yo voy a dejar el tubérculo supraglenoide en la mitad de la placa. Bien, yo hago una buena radiografía de hombro. ¿Y qué va a pasar? Si yo hago una buena, perdón, es otra aquí, déjame ver dónde está, es que tengo, aquí no la tengo toda abierta. Mira, esta es una buena radiografía de hombro, este es un animal más pequeño. Exacto. ¿Qué pasa ahora? Si yo quiero una radiografía cervical caudal, mira que el tubérculo supraglenoide está inmediatamente distal al proceso transverso de C7. Y si yo tengo dudas si esto es C7, lo que yo tengo que hacer es que el primer hueso que está atrás de la escápula humeral es la primera costilla. Y si esta es la primera costilla y yo subo, yo voy a estar en la superficie articular de la costilla con el cuerpo vertebral de T1. Entonces, este es T1, este es C7 y este es el tubérculo supraglenoide. ¿Qué es lo que voy a hacer en la siguiente vista? Lo que yo voy a hacer en la siguiente vista es subir. O sea, aquí no, espérate. Y lo que voy a hacer es subir. Bueno, aquí ya se me fue lo que yo quería decirles, pero en la siguiente imagen lo que yo quiero es subir. O sea, en vez de hacerla aquí, yo subo 15 centímetros, coloco el chasis en esta posición y me aparece una linda radiografía de la columna cervical caudal. Entonces, esos detalles creo que son muy útiles, principalmente a campo, cuando nosotros vamos a hacer radiografías del codo, radiografías del hombro. Hay que saber qué estructura palpar, que sea muy consciente, y sobre todo en la charla de hoy, que fue una charla muy sencilla, la verdad, de la radiografía del codo, pero la intención es pasarles, digamos que los trucos para hacer una buena radiografía y saber qué es la radiografía lateral, o sea, a 0 grados, medio lateral, con las 3 superficies articulares, etcétera, porque si yo no sé qué es lo que yo debo encontrar, yo no consigo llegar a producir esa imagen. Muchas gracias por tu pregunta también, Erika. Muchísimas Súper. gracias, Jairo. Le voy a dar la palabra al doctor David Parra, que te quiere hacer unas consultas. Vale. David, ¿estás por ahí? Debe estar habilitando su micrófono. Mientras él logra habilitarse, yo te voy a leer de todas maneras lo que me había enviado. Okay. Primero te hace una pregunta sobre tu enfoque preferido para el bloqueo intraarticular del hombro. Sí. ¿Qué volumen usas y cuánto tiempo esperas? Ya. Pregunta de David. Sí. Ok, bueno, un abrazo grande para David, un viejo amigo que tengo, y hizo cumpleaños hace poco tiempo. Yo le mandé un mensaje, entonces reitero ahí su felicitación. Perdón, te voy a corregir. Me dice que la pregunta que yo te acabo de hacer es sobre la articulación del codo, no del hombro. Ah, ok, del codo. Sí, la articulación del codo, creo que yo tengo un video aquí, déjame ver. El acceso que yo utilizo en la articulación del codo, sí, casualmente está aquí. Qué bueno, mira que yo abrí un video casualmente para ver si podría haber una pregunta, y aquí tengo el video. Pero básicamente lo que yo voy a hacer es tal vez primero responder la primera pregunta, que cuál sería el acceso que yo utilizo. A ver si yo tengo aquí tal vez Sí, una tu enfoque foto. preferido para el bloqueo Sí. intraarticular del codo. Mi enfoque preferido indiscutiblemente es en el receso lateral del codo, que sería exactamente aquí. Voy a compartir la pantalla aquí rápidamente, déjame ver.
y después tengo un video aquí. Entonces, mi enfoque preferido, la verdad, sería en este receso, que sería el receso lateral del codo. Yo he intentado hacerlo de otras formas antes de conocer este receso, pero creo que este es el receso más fácil. Ese es el receso lateral del codo. Para verlo un poquito mejor, me gustaría mostrárselos con una vista cráneo-caudal para ver exactamente cómo se distribuye. Aquí es medial, aquí es lateral, aquí tenemos la ulna y aquí tenemos exactamente todo el receso que es lateral y no medial. Observen que medialmente no hay receso en este lugar, si se ve el estudio contrastado. Entonces, ¿dónde acceso este receso? Este receso lo tengo como parámetro de referencia literalmente entre el tendón de inserción del ulnar lateral, que sería ese es el ulnar lateral, y el ligamento colateral lateral, básicamente entre los dos. Si nosotros vemos aquí esta región del receso, es un receso que queda más o menos en esta región. Claro que no es tan abierto como está en este dibujo. Entonces, esta ventana acústica yo la utilizo tanto para hacer la lectura en ecografía, para ver si hay efusión, aumento de líquido que me pueda decir que hay inflamación. Y uno de los trucos que yo utilizo en este acceso, que creo que es lo más importante en este acceso, es, primero, palpar la tuberosidad lateral del radio. Segundo, sentir el ligamento colateral, que se siente muy fácil. Tercero, aquí primero, aquí segundo. Tercero, yo me voy al lado para buscar el tendón del ulnar lateral. Y el truco es en el punto más curvo, en este punto más curvo. Si yo tengo el punto más curvo, yo coloco mi aguja exactamente aquí. El espacio es mucho menor del espacio que estamos viendo aquí en esta foto, pero primero sería en este lugar. Y aquí voy a ver si consigo compartir este video. Le voy a quitar el audio, pero este video básicamente está mostrando eso, ¿no? Es un video de 4 minutos. Entonces aquí estoy intentando mostrar, voy a adelantar un poquito más, dónde está la tuberosidad del radio. Aquí está la ulna, voy a aumentar un poquito más. Mira, aquí estoy palpando exactamente con este dedo la tuberosidad del radio. Aquí estoy palpando el tendón del ulnar lateral y aquí un pequeño espacio. Entonces, si el tendón del ulnar lateral viene aquí y aquí está la tuberosidad y yo sé que el ligamento colateral lateral está aquí, es exactamente en ese punto donde yo coloco la aguja. Entonces vamos a ver aquí, voy a adelantar un poquito más. Entonces, bueno, palpo aquí. Y una de las cosas que me gusta utilizar es utilizar una aguja un poquito más gruesa. Un poquito más gruesa, ¿por qué? Porque no se tapa y generalmente la colocación de líquido es muy fácil. Inclusive tú ves que coloco líquido y aunque es una articulación muy grande, generalmente sale rápido porque el receso está muy bien distendido. Entonces, es una buena forma inclusive, porque, por ejemplo, en la artroscopía nosotros sabemos que hay otras formas de distender la articulación, pero creo que la forma más segura es esta forma principalmente porque el acceso craneal potencialmente tiene la desventaja de lesionar el nervio radial. Entonces, creo que la mejor forma, en mi opinión, de distender es en el receso, exactamente donde coloco aquí la aguja, y el volumen para bloquear esa articulación, por lo menos, creo que 10 ml que empieza a ser suficiente. Yo he hecho algunos estudios en miembros con contraste y cabe mucho volumen. Es una articulación muy grande y la ventaja es ese receso en esa posición. Muchas gracias por tu pregunta, amigo David. Perfecto, Jairo, muchas gracias. No sé si me escuchas ahí. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Gracias, Jairo. Muy, muy buena tu charla. Jairo, sabes, quería saber respecto a las entesiopatías de la inserción distal del bíceps braquial en la tuberosidad radial, ¿verdad? He tenido varios casos clínicos en que yo he visto esa patología incluso con pequeñas avulsiones en la tuberosidad radial, pero no ha sido, en el fondo, no he determinado que haya sido la causa de la cojera. No sé qué importancia le das tú a ese tipo de entesiopatía o incluso pequeñas avulsiones. ¿Es para ti un hallazgo incidental? Sí, ¿O qué importancia le das?
Muchas gracias por tu pregunta. Estoy 100% de acuerdo porque no la comenté, lógicamente está descrita así como, por ejemplo, las abducciones del epicóndilo medial y el lateral también están descritas y principalmente el tubérculo medial del radio. Y no la comenté como una patología importante porque también las he visto, porque no creas que hay caballos donde yo no sé si es codo y he bloqueado el codo para saber si es realmente el codo o no. Entonces, el hecho de no tener tanta incidencia no quiere decir que nosotros no tengamos en algún momento que hacer un bloqueo articular o una radiografía o una ecografía. Correcto. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y he visto caballos varias veces con irregularidades en la antesopatía del bíceps y no me han bloqueado. O sea, la importancia clínica para mí en esa región no es alta. Y una de las cosas interesantes que es un parámetro bueno del receso lateral, ser tan lateral, es que es un parámetro a veces por lo menos de altura. Entonces, cuando dudo si hay potencialmente un envolvimiento del codo en alguna cojera, tal vez la comparación del receso lateral de los dos miembros me puede dar alguna información y si no, pues simplemente la bloqueo y veo la respuesta. Pero sabes que sí he visto caballos que han tenido irregularidad más que abulsión y nunca he tenido bloqueo positivo. Entonces estoy de acuerdo contigo con que tal vez sea un hallazgo y no una clínica. Y otra cosa que he visto es que el tendón es uno de los tendones tal vez más fuertes que el caballo tenga. Es un tendón extremadamente fuerte y es un tendón que inclusive tiene las características de fibrocartílago porque él no se deforma. Entonces, digamos que la carga que él tiene es muy grande, pero para que haya clínicas porque necesariamente debe tener una patología, como por ejemplo el caso, no sé si viste el caso que mostré de la ruptura del bíceps en esa región. Sí lo vi. Vale. Dale, Jairo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, te mando un abrazo. Gracias. Igualmente. Doctora Sosa, no sé si nos queda alguna pregunta de Facebook. Nos queda una última pregunta, donde Joaquín Salum dice: hola Jairo, me gustaría saber los valores que utilizas tanto en proyección medio-lateral como en la proyección cráneo-caudal. Sí, muchas gracias. ¿Quién pregunta, Paula? Perdón. Joaquín Salum. Joaquín, muchas gracias por tu pregunta. Esa es una pregunta muy frecuente, ¿sabes? Y mira que en algún tiempo lo que yo estuve haciendo fue haciendo unas tablas para mirar las potencias. Estuve revisando libros, estuve revisando algunas tablas que ya vienen con algunas máquinas y yo te voy a responder muy, muy particularmente mi opinión. Las proyecciones, las tablas de proyecciones son muy particulares de cada emisor y de cada sistema de radiografía. Porque si tú utilizas, yo ya utilicé una misma máquina de rayos X con dos emisores diferentes y no me da la misma imagen con la misma potencia. Y ya tuve una excelente máquina con un emisor muy malo que no me mostró ni 10% de lo que yo esperaría ver con esa máquina que yo tenía. Entonces, lo que yo te puedo decir es que un emisor potente nunca va a reemplazar un sistema operacional de buena calidad en un rayos X. Entonces, yo te podría decir cuántos yo utilizo. Por ejemplo, yo utilizo para un hombro medio lateral 75, 1.2. ¿Cierto? Pero esa potencia no te va a servir con tu máquina de rayos X con seguridad. Va a ser muy particular de tu máquina y va a ser muy particular de tu emisor. Y otra cosa que yo he visto es que hay que tener buena máquina de rayos X y buen emisor, porque si la máquina es buena y el generador es malo, tú no haces buenas placas. Y otra cosa que te puedo decir en la práctica es que cuando la máquina es buena, tú no necesitas mucha corrección de potencia, no es mucha corrección, porque el propio sistema, digamos que lo corrige. Entonces, lógico que hay mucha física en medio de ese proceso, pero te estoy diciendo mi opinión desde el punto de vista práctico, ¿cierto? Para que no te frustres en relación a comprar a veces un generador de 100 kb que no te haga una buena radiografía de un hombro y de un caballo mediano, porque pasa muchas veces, ¿vale? Muchísimas gracias, Jairo. No, a ustedes. Ha sido una tarde muy interesante con bastante interacción, bastantes preguntas, así que te queremos agradecer
tu No, ya me gustaría participación, invitarlos, hacerles una invitación rápida, si es posible. ¿Puedo hacerles una invitación rápida? pero claro, Vale, muchas gracias. Quería invitarlos básicamente, a ver si yo consigo ver aquí el iPad. Déjame ver, creo que aquí. Es básicamente invitarlos a participar de todo nuestro ciclo de educación. Yo sé que hay mucha gente que, bueno, ya he tenido la gran felicidad de estar en Chile varias veces en cursos organizados por David y en cursos por la Universidad de Temuco también, y ha sido muy bueno. Y bueno, nosotros, una de las funciones de Quarter, yo trabajo en el Quarter, es compartir información y hacer conexión. Y un proyecto que nosotros estamos teniendo ahora, no sé si alguien está participando de Quarter Treina, que es la abertura de los cursos online que nosotros tenemos. Hoy en día tenemos básicamente 3 cursos online, que es este curso de bloqueos perineurales, que sé que muchas personas ya lo han hecho, este curso de examen precompra y este curso de accesos sinoviales. Y estamos teniendo ahora Quarter Treina, unas aulas grabadas de accesos sinoviales. Nos preocupa mucho la calidad. Hay mucha gente de Chile se ha capacitado, ha venido a Brasil a hacer el jaque mate, han tenido acceso a los cursos online. Y tenemos un proyecto muy bonito que es la de Quarter Academy, que es la Academia de Quarter. ¿Qué es la Academia de Quarter? Es una academia donde básicamente la función principal es unir personas, compartir información, estudiar el sistema locomotor. No solamente, yo digo que lo importante no es lo que tú sabes, y sí que es lo que haces con lo que tú sabes. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en la academia es unir personas, llamar a gente capacitada para dar clases, dar aulas. Yo doy la mayoría de las clases, muchos casos clínicos, y esa es una plataforma que se tiene acceso con un valor extremadamente asequible, porque tenemos hoy en día más de 20 países participando literalmente de esta plataforma. Tenemos encuentros una vez por semana de 2 a 3 horas. Las aulas quedan todas grabadas. Si alguien quiere entrar, por ejemplo, en el Quarter Academy, puede entrar y puede consumir todo el contenido que ya está grabado. Tenemos clases muy profundas de mucha información, y lógicamente es todo para intentar compartir informaciones para facilitar el proceso de aprendizaje, y eso es lo que hacemos. Entonces quería mucho invitarlos a que participen de las actividades de Quarter. Quarter Academy es muy bonita ese proyecto que estamos teniendo ahora, y será un gusto muy grande recibirlos, ¿vale? Y nuevamente, no se imaginen el privilegio que yo tengo de estar aquí invitado por ustedes. Ver cómo realmente el mundo veterinario todos los días va mejorando. El nivel que se tiene en América del Sur hoy en día es increíble cómo ha crecido. Excelentes profesionales, gente que se dedica a hacer buen diagnóstico, buen tratamiento. Y yo creo que eso es tan importante para nosotros en América en general, no solamente en el mundo, pues principalmente en América del Sur, en Centroamérica. La gente de México se está capacitando también muchísimo. Entonces, lo más importante yo creo que es compartir, mejorar, saber lo que uno no sabe para conseguir estudiarlo, y que ese nivel profesional no solamente sea profesional, como personal también. Eso es una de las cosas que yo siempre pienso. Mucha gente ya me conoce de la forma como yo lo pienso, y estoy totalmente a disposición. Si en algún momento puedo ayudarle a alguien de alguna manera, será un gran gusto, y estoy muy contento de haber estado con ustedes en esta fin de día. Y les mando un abrazo y gracias por su atención. muchas gracias, Jairo. Bueno, espero que en algún momento el COVID nos permita reunirnos como esperábamos y tenerte en las jornadas de la HP. Sabes que sin ninguna condición, sabes que Yo nunca he sé, tenido condiciones, estoy a disposición, sí. sin nada de preámbulos ni condiciones. Cuentan conmigo y estaré con muchísimo cariño. Yo sé que estás ahí atento a cuando nos podamos reunir. Así que nuevamente te doy muchísimas gracias por esta charla. Antes de finalizar, les quiero dar un aviso importante, porque durante el mes de junio establecimos un calendario que ya está publicado de charlas una vez por semana, los días martes, pero vamos a tener un cambio. El próximo martes, que era el día 9, teníamos agendada la charla del doctor Jaime Cruces de analgesia multimodal
Solo por esta próxima semana nos vamos a mover al día jueves, ya que el doctor me avisó que tiene calendario de carrera en el hipódromo de Concepción. Por lo tanto, nos vamos a mover por esta vez al día jueves de la próxima semana, que es el día 11. Lo vamos a publicar de todas maneras a través de nuestras redes, pero les aviso a los que están presentes para que lo tengan agendado. Entonces, en vez de el martes 9, nos vemos el jueves 11. Eso es, darles las gracias a todos. Darles las gracias a Benja y al Bigote. Gracias, Jairo. Buenísima la A charla, ustedes. súper didáctica. Es la primera vez que te ustedes. veo. Felicitaciones. Muchas Altísimo. gracias a ustedes. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Aquí los Jairo. espero en Brasil cuando puedan abrazo. venir con tapabocas, pero aquí Con siempre tapabocas. que quieran venir, bienvenidos, con el Muchas corazón gracias. abierto. Bueno, y por el Gracias. chat toda la gente te agradece y te mandan todos muchos cariños, te agradecen tu charla. Así que Muchas gracias, María. agradecidos. Un beso grande Cuídense para todos. todos. Muchas gracias. Nos vemos Chaito. entonces el próximo Chao. jueves. Vale, chao. Chao, chao.